Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. ¿Cómo está? Es un gusto darle la bienvenida a La Vida es Lucha, el espacio de tiempo y lugar donde queremos que usted se sienta anímicamente bien. Esa es nuestra primera intención. Para ello, contamos con la compañía del doctor Eduardo Nieto, psicólogo clínico y psicopedagogo por la Universidad Anáhuac. Doctor Nieto, como cada semana, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Janet, mucho gusto. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, doctor Nieto. La vida es lucha, busca ser la puerta para que usted encuentre la ruta a la tranquilidad emocional. Por eso le invitamos a que plantee sus dudas, su opinión, su inquietud acerca del tema que tratamos. La idea es que lo que aquí compartimos le sea útil. Eso es lo que persigue la Simi Barra Matutina de Programas con Sentido Social. Pero para analizar todo esto, junto con el doctor Nieto, tenemos un invitado especialista. Circa nos dice de quién se trata. El invitado de hoy es el sacerdote católico Luis Figueroa Munguía, director fundador de Domus Alipio AC, teólogo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, especialista en acompañamiento espiritual y emocional en personas seropositivas al VIH-Sida. En programas anteriores, el doctor Nieto y sus invitados han hablado de ansiedad, un tema por demás actual, por demás urgente y con mucha tela de donde cortar. Hablamos extensamente de este tema porque muchas personas tienen el padecimiento y no buscan un tratamiento, no piden ayuda y las consecuencias pueden ser muy graves. De lo que hablaremos hoy es acerca de los riesgos y peligros de sufrir ansiedad. Escuchemos a Circa. Por cierto, muchas personas nos han preguntado ¿qué es Circa? ¿Qué significa? Les explico. Circa es un término en latín que significa alrededor de. Por eso elegimos llamarle así a la voz que nos habla alrededor de. En el caso de hoy, de la angustia y sus efectos a largo plazo. Adelante, Circa. Puede ocurrir alguna vez que sintamos ansiedad, pero cuando eso nos acompaña por mucho tiempo no es normal ni sano. Las personas con trastornos de ansiedad tienen de manera constante preocupaciones y miedos excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia el paciente pasa por ansiedad intensa y miedo o terror que en unos minutos se vuelve un ataque de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico no permiten llevar una actividad normal, porque son difíciles de controlar y pueden durar un largo tiempo. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. A veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento. Y hablemos de todo esto. Y yo quisiera ahora pedirle al padre Figueroa, usted desde su óptica como sacerdote, padre, ¿cómo identifican ustedes la ansiedad? Bueno, es muy común en nuestros fieles que en un momento dado nos encontremos con alguna persona, alguna madre, algún padre, algunos hijos, que de repente nos dan la impresión que han perdido el sentido de vida, que han, incluyendo la pérdida de la fe católica, nos dan también la impresión de que viven una profunda tristeza que ellos mismos tampoco la saben explicar. De tal manera que es cuando uno, apoyados en la misma teología, en la misma doctrina de la Iglesia católica, nos abocamos a descubrir poco a poco, sin lastimar la sensibilidad de la persona, sin invadir su ámbito espiritual,
y nos acercamos para explorar en dónde radica y en dónde está fundamentalmente esa pérdida de la fe, esa pérdida de la esperanza en la vida, esa pérdida de la alegría, esa pérdida de la felicidad, esa pérdida de la empatía con los demás. De tal manera que haciendo ese abordaje, insisto, con mucho cuidado y sin arropar o abarcar algo que en un momento dado a nosotros quizás no nos competa, pero delicadamente, vamos a dejarlo así, delicadamente nos vamos descubriendo poco a poco y haciendo también que la persona descubra en dónde radica el punto de partida que le ha hecho a la persona perder el sentido de vida. Gracias, Padre Figueroa, muy amable. Yo les diré a ustedes si han sentido que son aprensivos, que son controladores, temerosos. ¿Sabe usted? Tal vez esta conducta le produce ansiedad y yo le invito a que se quede aquí porque esto se va a poner más interesante todavía. No se vaya, estamos en La Vida es Lucha. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Te recomendamos ver Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social para ayudar emocionalmente, con más de 140 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. Y si necesitas más ayuda, llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional, donde 100 psicólogos te atienden gratis. Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Como le dije, si usted tiene una duda, quiere compartir algo en relación con el tema o si solo quiere saludar, Circa le dice cómo comunicarse. Adelante, Circa. Por supuesto, usted puede escribirnos a través de Facebook, donde somos @SimiTV Oficial, en Instagram, Simi Televisión, en Twitter, DR Simi TV. En Dailymotion nos encuentra como Simi Informa y nuestra página electrónica es www.siminforma.com.mx. Les recuerdo que este programa puede verlo nuevamente en nuestro canal de YouTube Simi Televisión. Y si requiere atención personalizada de alguno de nuestros 100 psicólogos, llame al 800-911-3232, que es la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simisae. Ahora, doctor Nieto, díganos, ¿cuántas clases de trastornos de ansiedad hay? Janet, yo creo que sería muy interesante mencionar algunas experiencias que he tenido yo en el consultorio para poder explicarme cuáles son los tipos de ansiedad que se presentan con más frecuencia. Vamos a llamar que el primero de los casos, vamos a ponerle el nombre de A. El caso A se trata de un sujeto en la década de los 30 años, sin instrucción universitaria, de una clase social, podemos decir, baja, y de ocupación, lo que llaman en el mundo popular, ruletero, ¿no? Este paciente nos va a ilustrar muy bien cuál es una de las características de la ansiedad. Fíjense ustedes que el caso A era un individuo, en el consultorio, que toda su motivación en la vida estaba enfocada a comprarse un auto nuevo. Claro, el auto nuevo pues, representaba el modus para poder desenvolverse como taxista, pero en su cabeza consideraba que no había más meta en la vida que tener un carro que lo haya sacado de la agencia de automóviles. Una vez que lo tiene, pensaríamos
que ya resolvió todas sus preocupaciones, y no. Ahí surge el tema que nos ocupa, que es la ansiedad, y entonces empieza a tener una crisis de ansiedad que lo va a llevar a un tipo de la pregunta que me hace Janet. Lo que a él le va a pasar en su cabeza, que es una cuestión de desequilibrio, es una pérdida total de autoestima, ya no le interesa vivir, y como consecuencia de este desequilibrio mental, y ese es el primero de los riesgos que yo me quiero expresar, le va a provocar una adicción. Entonces él va a caer en el consumo del crack, que es una sustancia altamente riesgosa, dependiente, de tolerancia, que cada vez necesita más dosis para poder tener los mismos efectos, y entonces él se convierte en lo que la gente común y corriente llama es un drogadicto, ¿no? Y luego él tenía que esconderse de sus compañeros porque sabían que era adicto. La palabra adicto para la gente del medio psiquiátrico es un tipo de ansiedad, ¿no? Porque es el más común, sobre todo en esta época que estamos viviendo de alto tráfico. El otro paciente le he puesto yo el nombre de B, y se trata de una mujer en la década de los 20 años, que ella es profesionista. Entonces esta sí es universitaria. Ella proviene de una cosa muy interesante que no había mencionado, de una familia destruida, y que esto es un factor muy importante para aparición de los rasgos de ansiedad. Y esta persona consideraba que estudiar su carrera, una carrera de tipo intelectual, social, pues era suficiente para ser feliz. Pero ella se encuentra con que en la década de los 20 no tiene pareja, no tiene novio, no se ha casado, por lo tanto, y entonces empieza a preocuparle, y ahí tenemos otra característica de la ansiedad. Ella considera, así como el primer caso, que se convierte en un adicto, ella se convierte en una persona que anda buscando la relación a como de lugar. Entonces ahora por el medio del internet busca una pareja, y esa pareja aparece, pero ustedes se podrán imaginar que eso no resuelve el asunto, porque una cosa es la compañía, el amor, el afecto, y otra es andar buscando una pareja con una fotografía o con ciertas características. Entonces cuando aparece su pareja por medio del internet, así como en el otro caso que les dije, pues el coche no me resuelve nada para tener mis metas cumplidas, y aquí también mi pareja no me representa nada. Entonces aquí aparece otra de las características de la ansiedad, y mi paciente lo que va a sufrir es una depresión. La depresión es una enfermedad terrible porque puede ser, en este caso, exógena y puede llevar a ideas suicidas, ¿no? Y el último ejemplo que yo me quiero referir, ahora que Janet me hace la pregunta de tipos de ansiedad, sería el paciente C. Este paciente C no tiene más que 12 o 13 años aproximadamente, se encuentra vamos a llamarlo el alumno, está estudiando secundaria, tiene también problemas en la familia, él vive con la abuela porque sus papás se separaron después de muchos conflictos muy turbulentos, y este alumno pues aparentemente va a la secundaria, y él con cumplir, porque es otra cosa muy interesante, Janet, cuando las personas consideran que estudiar es una meta muy importante. Acuérdense ustedes las frases de los papás cuando dicen, yo quiero dejarte mi mejor herencia, que tengas una carrera. Fíjense ustedes nada más qué error, ¿verdad?, del papá de confundir un logro social, escolar, con la finalidad de la vida, ¿no? ¿Cómo va a ser que te quiero dejar algo que valga la pena? Y menciona entonces que tienes que tener una carrera. Entonces todo aquel que no estudia es un fracasado. Y entonces en el caso C, el alumno, de pronto aparece la ansiedad, y a él desgraciadamente le vino una otra característica de la ansiedad, es lo que llamamos en psicología una despersonalización. Podríamos llamar también una psicosis. El muchacho de secundaria, por ejemplo, se ve en el espejo y dice, yo no soy, ¿no? ¿O qué quiero yo en la vida?
Y entonces va con la abuela y le dice, ¿sabes qué? A mí me hacen bullying en el salón, yo no regreso a secundaria. Pero hijito, qué barbaridad, porque la abuela la sobreprotege. No te preocupes, quédate en casa y ya se te va a pasar. Ahí está otro caso de ansiedad, ¿no? Pero aquí se nos complicó el alumno, y es muy importante mencionarlo a nuestro público, que la ansiedad no se mueve sola, sino que está dentro de un organismo. Entonces el alumno, desgraciadamente, vino en una despersonalización, ya dejó de tener un horario normal, efectivamente no vuelve a salir de su casa porque también le viene lo que se le llama el miedo al exterior o agorafobia, entonces ya no sale de casa, ya no se reconoce quién es en el espejo, cambia su horario, él ya vive de noche y como salida, como escape, se mete a todos los juegos que son tan comunes en los muchachos de esta clase social media como el que pertenecía mi paciente. Entonces ya está despersonalizado, ya no va a clases y él está destruido porque sabe la enseñanza común de la sociedad que si no vas a clases y si no tienes una carrera, eres un perdido. Pero desgraciadamente otra característica de la ansiedad, y con eso termino la intervención, sería que se le complica con una enfermedad psicosomática y entonces el alumno sufre una úlcera, creo que estomacal, ahí sería cosa de preguntarle al médico, empieza a tener muchísimos problemas, lo hospitalizan y desgraciadamente ese tipo de ansiedad se complica con una enfermedad psicosomática y fallece, ¿verdad? Entonces no hay ni manera de ayudarlo ni de rescatarlo. Eso es, Janet. Pues, doctor Nieto, yo le quiero agradecer que nos explique así con esos ejemplos que será mucho más fácil que todos entendamos estos trastornos con los cuales nos podemos identificar. Continuaremos con Mi Vida es Lucha después de esta pausa. Si te gustó la serie Mi Vida es Lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. Mi vida es lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos. Yo quiero que nos pongamos en la circunstancia de escuchar lo que el público pregunta. ¿Les parece bien, doctor Nieto, padre Figueroa? Damos paso al público. Doctor, si sufro violencia laboral, ¿puedo desarrollar ansiedad? Sí, yo creo que esta es una muy buena pregunta de nuestro público porque la vida de trabajo es una de las áreas más completas del desarrollo humano. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa un trabajador en su centro de trabajo? Pues mucho más, creo que con la familia, ¿no? O consigo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en un marco en donde una persona en su centro de trabajo primero no valora lo que tiene, y si sus compañeros o compañeras tienen la desdicha de que no valoran su manera de ser, su manera de conducirse, pues la violencia se les va a desatar. Y yo creo que es una de las razones más importantes para que se produzca este fenómeno psíquico de la ansiedad. Entonces, sí creo que es muy importante que las empresas, que las instituciones, que los hospitales tengan siempre alguna prevención para que sus compañeros se desenvuelvan tranquilos, se desenvuelvan con motivaciones y que no manejen la agresión generalizada. ¿Es cierto que de mí depende eliminar la ansiedad? No, de ninguna manera. Hay que entender que siempre caminamos con el otro y con los otros. De tal manera que en soledad no se puede resolver la ansiedad. Desde luego necesitamos un apoyo. Y este apoyo puede ser desde
el psicólogo, el sacerdote, aquella persona que pueda impulsarnos a recuperar la forma y la alegría de vivir. De tal manera que en soledad de ninguna manera se puede resolver la ansiedad. ¿Las personas se pueden incapacitar por tener ansiedad? Yo creo que habría que decirle al público que nos escucha, que nos ve, que efectivamente la trayectoria de la ansiedad se puede, y precisamente creo que esa es la razón de lo que yo trato de transmitir, se nos puede complicar, ¿no? Yo ya les decía en otra ocasión que creo que el público no tiene muy en cuenta que hay dos factores muy importantes, además de la aparición de la ansiedad. La ansiedad es algo que es terrible, es como un naufragio que surge de pronto y el paciente o la persona se ve involucrada en algo que nunca había sentido, ¿no? Pero hay dos factores también que debemos de mencionar. El factor inconsciente. El inconsciente es una palabra muy pedante, muy rara, pero es muy importante que el público la conozca. Es decir, también hay aspectos internos de la mente que son muy violentos porque no sabemos a dónde van sus desenlaces, ¿no? Y la otra parte también que debemos estar muy conscientes es las exigencias sociales de la sociedad. Vivimos en una sociedad en donde la publicidad hace cosas enormes, como por ejemplo hacerles creer a las personas lo que no es real, ¿no? Es como si estuviéramos viendo una película, pero quisiéramos entender que estamos dentro de esa película, de una película de dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante que una persona se dé cuenta de que es muy complejo el fenómeno que le está ocurriendo. Yo vuelvo a decir, es la aparición de la ansiedad como si estuviéramos en un naufragio, que vivimos un hundimiento de un barco y nos encontramos en una isla desierta, ¿no? Con todos los peligros. Si a eso aumentamos que hay factores inconscientes que el sujeto no puede manejar, necesitamos la mano o el apoyo de un experto. Y luego la publicidad, que es un verdadero bombardeo en donde al sujeto le hacen sentir que está viviendo, entre comillas, como si estuviera dentro de una película de dibujos animados. Usted ha escuchado a los expertos, pero recuerde que lo que aquí decimos no es para agobiarle y mucho menos angustiarle, al contrario, es para plantearle soluciones. Una de ellas está al alcance de un número telefónico, 800-911-3232, el teléfono del Centro CIMI de Salud Emocional. Soy Janet Arceo y le doy las gracias a nombre del padre Luis Figueroa, del doctor Nieto. Gracias en verdad por acompañarnos en La Vida es Lucha. Recuerde que es una lucha que estamos dispuestos a vivir. Hasta la próxima.